Mis queridos hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias el día de hoy en Mateo 25 y vamos a ver los versículos del 14 al 30. En ellos encontramos la parábola de los talentos. Pero antes de iniciar y a manera de introducción, te quiero hacer 4 preguntas. 1. ¿Alguna vez te han asignado una tarea y has desperdiciado la oportunidad de servirle a esta persona de esta forma? 2. ¿Recuerdas si alguna vez alguien te asignó un trabajo y recibiste una felicitación por haberlo realizado bien o más que bien? 3. ¿Qué tesoros y cuántos ha depositado en tus manos el Señor? Y 4. ¿Crees tú, mi hermano, que fallarle a aquella persona que confió en ti, ya sea un trabajo o tesoros, pueda y deba considerarse como una infidelidad? Precisamente la parábola de los talentos ilustra la historia de la tragedia de la oportunidad desperdiciada. Esta relata la historia de un hombre que se va de viaje y al irse demuestra la confianza que él tiene en sus servidores, dejando todos sus tesoros en manos de ellos para que al regresar de su largo viaje, ellos le entreguen buenas cuentas del trabajo realizado con sus inversiones, retribuyendo así la confianza depositada en ellos. Observemos bien que la fidelidad es la cualidad que se requirió de cada uno de estos servidores. El título de este estudio es La fidelidad, requisito de los siervos del Señor. Y vayamos pues a la meditación de esta parábola por medio de los siguientes puntos. 1. El Señor deposita su confianza en nosotros según nuestras capacidades. 2. Los siervos son administradores de los bienes de su Señor. Y 3. Los siervos debemos rendir cuentas ante el Señor. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente, mis hermanos y yo, de escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado a través de la parábola de los talentos. Y nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vayamos al punto número 1. El Señor deposita su confianza en nosotros, según nuestras capacidades. En Mateo 25, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué es una parábola? Parábola es la narración de un acontecimiento imaginario, del que se deduce una enseñanza espiritual. También quiero que recordemos que el Señor nunca nos enviará a realizar ningún trabajo para el cual no nos haya preparado, ya sea material o espiritualmente, ya sea por medio de habilidades natas o los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Notemos que esta historia indica que el hombre, confiando en sus siervos, antes de irse de viaje, les dio sus bienes a 3 de ellos. Y enseguida nos indica cómo repartió esos bienes a estos. Mateo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hombre conocía bien a sus siervos, y es por ello que no dio a cada uno una medida igual. Más bien, él les repartió a cada uno conociendo sus capacidades, sabiendo lo que cada uno podía manejar. Esto es, la cantidad de riqueza que se estaba confiando a cada uno, y que ellos recibieron de su amo según su capacidad. El Espíritu Santo
nos capacita por medio de los dones espirituales, los cuales son dados a los creyentes al momento de la conversión y con el sello del Espíritu de Dios. En esta parábola vemos cómo uno de los siervos recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y el tercero solo recibió 1. El talento es una medida de peso. Esto es que ellos recibieron el equivalente en peso de monedas para invertirlos. Un talento es equivalente a 48 kilogramos, por lo que el que menos recibió le fue confiado 48 kilogramos de monedas de su señor. El segundo recibió lo doble y el tercero recibió 5 veces lo que el último había recibido. La parábola no dice si las monedas eran de oro o de plata, pero como sea, eran cantidades importantes de la riqueza de su señor. Si consideramos que 30 monedas de plata es el pago que se hace por un esclavo y un denario el salario de un jornal. Así que 240, 96 y 48 kilogramos de monedas es lo que recibieron cada uno de estos siervos, cada uno según su capacidad. De igual forma, cada uno de nosotros hemos recibido talentos físicos y espirituales, tales como dinero, casa, cuerpo, pareja, hijos, amistades y almas, etcétera, etcétera, etcétera. Tales talentos que el Señor ha confiado en nuestras manos y otros más que seguiremos recibiendo según nuestras capacidades para administrarlos en tanto el Señor regresa. Punto número 2. Los siervos son administradores de los bienes de su Señor. Inmediatamente que el Señor se fue a su largo viaje, los siervos comenzaron su labor de administrar el dinero de su patrón según sus capacidades. Ahora veamos cómo lo hizo cada uno de ellos. Mateo 25, versículos del 16 al 17 dice: Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Estos siervos conocían los negocios de su señor y sabían cómo invertirlos para poder obtener ganancias para su amo. Es obvio que hacer producir ganancias honestas de estos bienes era necesario trabajar, y más para poder duplicar las inversiones. Pero en el caso del tercer siervo, este prefirió seguir el camino más fácil. Tal vez pensó: ¿para qué lo trabajo si ni siquiera es mío? Mejor lo escondo y así yo puedo seguir en mis asuntos sin preocuparme de nada. Mateo 25, 18 dice: Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El Señor ha depositado muchos talentos, riquezas físicas, humanas y espirituales en nuestras manos, y de las cuales Él espera obtener el fruto que se reproduzca por medio de esas inversiones que Dios ha confiado en cada uno de nosotros, esperando que no solo cavemos y las escondamos enterrándolas para olvidarnos de ellas y no ocuparnos en trabajar. Punto número 3. Los siervos debemos rendir cuentas ante el Señor. A su regreso, el Señor pedirá cuentas de los bienes que nos ha confiado y que ha depositado en manos de cada uno de los que somos sus siervos. Mateo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y así fue como a su regreso, y al enterarse de su llegada, cada uno de los siervos se presentó a rendir cuentas ante su señor. El primero se presentó con la serenidad de haber cumplido con la tarea. Mateo 25, versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y al ver su señor la fidelidad
De este siervo le respondió diciendo, veamos bien en Mateo 25, 21, y su señor le dijo, bien, coma, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegó luego el segundo siervo a rendir cuentas también. Mateo 25, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y observemos cuál fue la respuesta de su señor. En el versículo 23, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El primero entregó 5 talentos de ganancia y el segundo 2 talentos, pero la respuesta del Señor fue la misma para ambos. Bien. Bien significa lo hiciste bien. De acuerdo con los criterios de su Señor, ambos siervos realizaron su tarea de acuerdo a administrar sus bienes bien, entregando cada uno buenos resultados, cada uno según sus capacidades. Buen siervo y fiel, qué gozo para un servidor escuchar las palabras de su amo calificándolo por haber cumplido su trabajo como un buen siervo y además fiel a su Señor. Además, por haberlo hecho bien y haber sido fieles en lo poco, el Señor les promete a ambos ponerlos sobre más talentos para poderlos administrar. Y les dice, entra en el gozo de tu Señor. El Señor estaba gozoso por la fidelidad de ellos, y tanto el siervo de los 5 talentos como el de los 2 talentos recibieron exactamente la misma promesa, es decir, la misma recompensa, indicando con esta respuesta el Señor que Él no se basa en los resultados numéricos obtenidos, sino más bien en la fidelidad de sus siervos. Pero veamos qué hay con el tercer siervo, el cual llegó y notemos en sus palabras con una actitud temerosa, sabiendo que le había fallado a su señor y tratando de suavizar las cosas con palabras de halago para él, tratando de halagar a su amo y evadiendo el tema de rendir cuentas, algo que obviamente era inevitable. En Mateo 25, versículos del 24 al 25 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, aquí tienes lo que es tuyo. Hombre duro. Tratando de elogiar con sus palabras a su Señor con esta expresión, solo lo estaba difamando, presentándolo como un oportunista, cegando y recogiendo donde no había hecho nada. Y luego le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Mira, ni siquiera lo toqué, no le hice nada, tampoco trabajé con él para que diera fruto, así que te lo devuelvo tal y como me lo confiaste. Bueno, un poco sucio porque en realidad lo puse en la tierra. La actitud y las palabras del siervo fueron un motivo más para el juicio de su señor sobre él. Nótese el contraste de la respuesta respecto a las palabras que recibieron sus compañeros de trabajo. En Mateo 25, 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Al repetir las palabras de su siervo, no estaba reconociendo que éstas fueran ciertas, sino más bien fueron utilizadas para condenarlo. Si en verdad el siervo creía que su amo era así, duro y que ciega y recoge donde no sembró, estas eran razones suficientes para no ser perezoso, y debió poner sus manos a la obra para intentar obtener frutos del talento que le fue confiado. Siervo malo y negligente.
por su pereza y el desinterés mostrado en los asuntos de su señor, fue condenado, y su señor le replicó diciendo, continúa diciendo en los versículos 27 y 28, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Como ya vimos, a los que fueron fieles, el Señor les prometió ponerlos sobre más, y por el contrario al siervo infiel le fue quitado lo que tenía, y esto fue debido a su infidelidad y a su negligencia. En el versículo 29 de Mateo 25 dice, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Los verdaderos creyentes son los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos son los destinatarios de la gracia de Dios y los que son herederos de la vida eterna por su fe en Cristo Jesús. Por otro lado, los inconversos son aquellos que desprecian las bendiciones de Dios y prefieren dejar los tesoros recibidos en la tierra, en donde los resultados son temporales, en vez de hacer los tesoros para el cielo, donde los resultados son eternos, por lo que estos terminarán perdiendo todo. Mateo 6, versículos del 19 al 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El siervo perezoso, esto es el siervo inútil, representa a aquellos que nunca conocieron al Señor, los que no han sido regenerados por el Espíritu Santo y por lo tanto no están interesados en participar en los asuntos celestiales y en los talentos que recibieron, solamente los entierran, es decir, los hacen terrenales. Y no hace nada para que se reproduzcan en frutos para la gloria del Señor, por lo que su destino será su perdición eterna, lejos de la luz divina del Señor, en las tinieblas, y donde sufrirán el castigo eterno de su alma. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por esto es por lo que el Señor nos instruye por medio de Pablo y de Santiago. En 1 Corintios 4, 1 al 2 dice Pablo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. O sea, que todos seamos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dios quiere que sus siervos seamos buenos oidores del Evangelio, pero también requiere que seamos fieles a Él y a sus asuntos, siendo mejores hacedores de su palabra, que seamos buenos siervos y obedezcamos al Señor, ocupándonos en trabajar en todos los talentos que Él ha puesto y que ha confiado en nuestras manos, a fin de ser calificados cuando Él nos llame a cuentas y después de rendir esas cuentas, esperando escuchar de Él las siguientes palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Inclina tu rostro, hermano, y oremos. Amoroso Padre, te damos gracias por esta lección que nos has dado a través de la parábola de los talentos. Te pedimos, Padre, que dejes grabado este mensaje en nuestra mente, pero principalmente en nuestro corazón, para que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Que seamos fieles a ti, Señor,
y que esos talentos que has puesto en nuestras manos los pongamos, Señor, a trabajar para la honra y gloria tuya, y hagamos tesoros en el cielo, y no solamente los enterremos y los dejemos como tesoros terrenales. Te rogamos esto, Señor, esperando escuchar esas palabras de tus labios cuando entreguemos cuentas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que así lo tengamos presente todos los que somos tus siervos. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.